Buenos días. Hoy es martes 15 de septiembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida a la señora Yolanda Cacabatze, un gran personaje a nivel mundial, psicóloga de profesión a propósito, experta en temas de medio ambiente en Latinoamérica, fue directora de WWF, fundó la ONG Fundación Natura, cuyo rol es la conservación de la naturaleza. También fue ministra de Medio Ambiente de nuestro país, Ecuador, vinculada al proyecto Millennium de la Organización de las Naciones Unidas e integrante de Mujeres Bacanas. Doña Yolanda, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Ahora, Qué lindo estar con ustedes y sobre todo saber que usted está en Cuenca y que el observador es de Cuenca. el observador de Cuenca, sí. Ahora, un grupo de ecuatorianos patriotas que luchan diariamente, que luchamos diariamente por mejores días, por un país más digno, por un país lleno de buenas condiciones, tanto para la niñez, para la juventud y para las personas mayores, han formado un grupo bajo la denominación Iniciativa Ciudadana. Propone al país una gran minga para la recuperación sostenible y justa del Ecuador. Diálogos vitales, doña Yolanda. ¿Cuáles son los objetivos de esta gran iniciativa? Adelante. Usted lo ha dicho, es una gran iniciativa por varias razones. En primer lugar, porque nace desde los ciudadanos, un grupo de ecuatorianos que sentimos que hay que hacer algo por el futuro del país, porque el presente es aterrador, porque sentimos que en este momento el país está resquebrajado, está confrontado, está enfrentándose a una campaña electoral donde no tiene claridad a dónde quiere llegar y qué cambios necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, a través de este grupo de personas que sentimos que hay que hacer algo, hemos convocado a un proceso que se llama diálogo vital o diálogos vitales. Y los llamamos así porque para empezar hay que dialogar, ¿no es cierto? El diálogo también se ha roto en nuestro país. Y al haber encontrado este grupo de personas que están interesados en dialogar, lo que hemos visto es, lo que hemos encontrado es una reafirmación de que el ecuatoriano está preocupado por el futuro, está preocupado por este resquebrajamiento, por la falta de diálogo y por la falta de acción, porque hay demasiados discursos y pocas acciones respecto a lo que debemos hacer. Y sobre todo después de una pandemia que hace más evidente los problemas que estamos viviendo y más evidente la necesidad de que construyamos ciudadanía. Yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes porque nos hemos acostumbrado durante los últimos 10, 15 años o tal vez más a que el ciudadano sea pasivo. O sea, que no sea un verdadero ciudadano, ¿no es cierto? Porque ciudadanía significa ser parte activa en la construcción del país. Y nos hemos acostumbrado a que sea el gobierno el que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, y eso no está bien. El gobierno debe ser el ente que traza la cancha, pero somos los ciudadanos los que tenemos que jugar en esa cancha, ¿no es cierto? Activar nuestra imaginación, nuestra solidaridad, nuestra coordinación y capacidad de trabajar juntos. Así que eso es diálogos vitales. Es un llamado a trabajar desde la ciudadanía
en un mundo de cosas que pueden ser muy diversas, ¿no es cierto? Mingas para distintos temas. Doña Yolanda, ¿es posible que el país, en medio de esta tragedia nacional, en varios campos, pueda o podamos salir adelante juntos? Absolutamente. Yo creo, yo siempre he sido una optimista, pero además no solamente por temperamento, sino por convicción. Si no somos optimistas, dejamos que el país se caiga en pedacitos y eso no podemos hacer. Tenemos que trabajar con una visión clara, número uno, de que el ecuatoriano es una maravillosa persona, ¿no es cierto? Es un ser que en este momento muchos tienen dormidos esos sentimientos, pero que en el momento que se despierten esos sentimientos, vamos a generar dinámicas maravillosas. Y hacia allá tenemos que ir, hacia encontrar formas de trabajar en conjunto paso a paso. No son grandes milagros, ¿no es cierto?, que van a suceder en cuestión de semanas o meses. Son paso a paso que uno va construyendo desde los cimientos que ya existen un hogar, un país más fuerte y solidario. Para ir construyendo paso a paso esta nueva sociedad, primero tenemos todos los ecuatorianos en su conjunto, todos, desterrar para siempre la corrupción que nos ha desmoralizado completamente. Absolutamente, absolutamente. Ese es uno de los primeros pasos, pero no tenemos que esperar a que ese paso se haya concluido para iniciar otros, ¿no es cierto? Simultáneamente tenemos que trabajar en varios otros porque, y creo que cuando vamos viendo resultados positivos en la construcción de país, esa corrupción se va desterrando automáticamente también. Cuando vemos que no es necesaria la corrupción para construir el futuro nuestro y de nuestros hijos, automáticamente vamos arrimando el hombro para los que más necesitan, fortaleciendo procesos que necesitan de más apoyos o generando nuevos, ¿no es cierto? La imaginación y la creatividad de los ecuatorianos no faltan. Hay que ponerlos a servicio del país. A pesar de las dificultades que vive nuestro país, doña Yolanda, a pesar de la pandemia, de este virus que ha matado a miles de ciudadanos a nivel mundial, cientos de miles, no sabemos cuántos exactamente, el país está viviendo también las consecuencias de esta pandemia, de esta crisis sanitaria. Los ecuatorianos, decía yo, a pesar de eso nos levantamos, el pueblo se levanta todos los días con optimismo, pero al ver de qué manera el gobierno responde ese optimismo con denuncias diarias de corrupción, de saqueos de los hospitales, de sobreprecios, de fugas. Yo creo que lo valioso de este momento terrible que estamos viviendo, para ver el lado positivo también, es que se está conociendo, se está destapando, se está indagando dónde nomás ha habido la corrupción y qué es lo que hay que hacer. Hemos visto decisiones a los tiempos de procesos judiciales constructivos y positivos y que siembran esperanza para el futuro del Ecuador. Eso es bueno, ¿no es cierto? Pero no nos atranquemos ahí. Lo peor que podemos hacer es atrancarnos. No podemos dejar de construir, porque igual que cuando uno construye una casa, ¿no es cierto? Ladrillo sobre ladrillo, pero si uno la deja botada, empieza a dañarse y a deteriorarse. Hay que todos los días poner un ladrillo más hasta que tengamos no la casa, sino el país funcionando. Ahora, este proyecto, digamos así, denominado, este gran proyecto, esta gran iniciativa denominada Diálogos Vitales, en un proceso de campaña electoral que ya está viviendo el país para las próximas elecciones del año 2021, lo que anhelamos los ecuatorianos es que haya un cambio de 180 grados y que a esas funciones del Estado
tanto a la presidencia como a la Asamblea Nacional, vayan pues ciudadanos con una auténtica preparación, patriotas, que vayan a aportar al desarrollo del país y no cualquiera. Así es. Yo veo aquí dos temas importantes. La una es que la cercanía a la campaña electoral es una oportunidad. Una oportunidad tanto para Diálogos Vitales como muchos otros actores, porque no somos los únicos que estamos soñando por un Ecuador mejor. Hemos hecho ya alianzas con otros procesos, con Esquel, con el IDE, con Reinventar, que son también procesos en marcha que tienen ese objetivo, construir. Y por otro lado, lo que usted dice de quienes llegarán a ser gobierno, creo que nosotros como ciudadanos tenemos que activarnos más, porque nos hemos acostumbrado a que nos hagan un mundo de ofertas electorales. A que nos laven el cerebro. Claro, y nos olvidamos que dimos el voto, ¿no es cierto? Y nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿qué significa construir ciudadanía? Es demandar acción de esas promesas, que las promesas no queden en el aire y en el olvido, sino hacer que esos personajes electos, esos gobernantes, nos rindan cuentas. Oiga, usted ofreció tal cosa, ¿dónde está? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿O por qué está dejando de hacer una serie de cosas que había ofrecido a su comunidad, a su ciudad o al país? ¿Verdad? Esa demanda de acción, esa demanda de responsabilidad por parte de los gobernantes, no es de ellos, es de nosotros los ciudadanos. Las organizaciones políticas, lamentablemente, están cayendo en más de lo mismo, a pesar de las malas experiencias, porque exigimos seriedad en el momento de seleccionar a sus candidatos, pero que no nos vengan nuevamente con gente que no tiene preparación, pues. Eso es lo que el pueblo está rechazando, más de lo mismo. Yo siento que el ecuatoriano estamos tan golpeados que estamos soñando con algo diferente y que tengo la ilusión, ¿no es cierto?, de que vamos a ser más responsables con nuestro voto y más solidarios. Yo creo que hemos perdido el sentido de lo que significa la palabra solidaridad. Y solidaridad es con el país. Si somos urbanos, con la ruralidad y viceversa. Si somos mayores, con los más jóvenes. Si somos de una geografía determinada con las otras geografías de nuestro país. La solidaridad tiene que manifestarse en distintas formas y una de esas es solidaridad con el futuro, ¿no es cierto? El que seamos responsables en esa construcción y no tomemos a la ligera un proceso electoral. Tiene que volver la solidaridad, tiene que volver la honestidad, hacer los principios básicos de una sociedad, el respeto mutuo, que no le patee el agente policial al ciudadano en la calle, ni que tampoco el ciudadano le falte al respeto al agente policial, que el agente policial no esté esperando al conductor para chantajearle. Así es, así es. Yo siento que ahora tenemos una serie de instrumentos de tecnología inclusive para reducir ese chantaje, ¿no es cierto? Fíjese usted qué interesante que es que encontremos que esas violaciones que han ocurrido en el pasado también, ahora las sepamos al instante, ¿no es cierto? Y todos debemos estar alertos a denunciar, porque el ecuatoriano no denuncia. Fíjese usted cuántas personas sufren violaciones a sus derechos permanentemente, hombres y mujeres, en todas partes del país y se callan por miedo. Pero ahora, esta tecnología, como que el compartir la información hace que nos sintamos más seguros en la denuncia. Pero el ciudadano también dice, ¿para qué voy a denunciar si no pasa absolutamente nada? Bueno, sí, no. Fíjese que la noticia con que nos hemos despertado hoy día ya es ruido, ¿no es cierto? Y ya está pasando algo, ya se está investigando la denuncia. ¿Por qué? Porque presentamos evidencias. Y eso nos da fuerza, nos convierte tal vez en actores que perdemos el miedo a la denuncia, que ha sido
una de las flaquezas de la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? El miedo a denunciar. Estamos con la señora Yolanda Cacabatze hablando de esta iniciativa ciudadana Diálogos Vitales. Permítame que dé lectura a un pequeño fragmento Por de favor. la información sobre el tema. La Claro. emergencia derivada de la pandemia mundial ha colocado al país frente a retos apremiantes y complejos que demandan un enorme esfuerzo de reflexión, voluntad de llegar a acuerdos y acciones conjuntas y concretas. Es preciso identificar los mínimos necesarios para que el país tome el rumbo que le permita marcar un futuro de bienestar para todos, no solamente para unos. Así es. Así es. Gobernantes y gobernados. Gobernantes y gobernados. Aquí todos debemos estar en yunta, ¿no es cierto? Trabajando juntos, y nuevamente rescato el valor de la palabra minga, que es una palabra que refleja tanto de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y a veces no le damos el valor que se merece, y que debe ser rescatado este concepto de que en el barrio, ¿no es cierto? En el pequeño pueblo o en la ciudad grande, nos juntemos los ciudadanos para cumplir con un objetivo, que puede ser la limpieza de la calle, el mantenimiento de un parque, la atención a alguien que necesita, a los más vulnerables. Todo eso se puede hacer desde la ciudadanía y no esperar que sea el gobierno el que solucione todos los problemas, porque en este momento en que estamos en una crisis tan terrible en el Ecuador, no podemos exigir del gobierno que solucione todo. Y no debería ser así, ¿no es cierto? Deberíamos siempre estar trabajando en conjunto. Diálogos Vitales entonces pretende ser una gran minga nacional, una Así es. pampa mesa, en donde todos, pobres, ricos, chicos, grandes, participen o participemos. Y en distintos temas, ¿no es cierto? Porque usted en Cuenca, en su barrio, en el edificio donde vive, ya puede generar una minga alrededor de un tema que sea importante para su comunidad. Yo acá, uno de los temas que me apasionan, que es el tema del desperdicio de la comida, la pérdida y desperdicio de alimentos, eso ya estoy trabajando con vecinos y organizaciones acá. Cada uno puede escoger un tema, convocar a los vecinos, a la familia, a los colegas de la oficina, es decir, las distintas comunidades a las que pertenecemos, e iniciar mingas que de alguna manera vayan desarrollando procesos que deben quedar en el largo plazo. Fíjese usted qué lindo ha sido en medio de la crisis de esta pandemia descubrir que el agricultor familiar que está cerquita de donde vivimos ha satisfecho nuestras necesidades de alimentación. Y antes no le dábamos bola, ¿no es cierto?, a la agricultura familiar. Este rato hay que rescatar eso como un valor de nuestro país y de la sociedad ecuatoriana, y armar vínculos más fuertes entre el consumidor y el agricultor familiar. Ahí se benefician todos, ¿no es cierto? No hay perdedor en ese vínculo. Diálogos Vitales, este grupo inicial invitó a 43 actores de diversos sectores, líderes en cada uno de sus campos de acción, a un proceso de diálogo. En este espacio se logró identificar y llegar a acuerdos mínimos sobre temas esenciales para el país. Unidad nacional, modelo de desarrollo y recuperación. Son objetivos claros, concretos y precisos. Falta Así la buena es. voluntad de todos. Sí, y que está ahí, ¿no es cierto? Y hay que convocarla y de inmediato se activa esa voluntad de los individuos. Estos 43 líderes que convocamos, destacados ecuatorianos por la cantidad de valores que llevan consigo, por haber demostrado que trabajan por el país y no por sus intereses personales, por la cantidad de tiempo que han dedicado a trabajar para los demás y para objetivos
que benefician a muchos, ¿no es cierto? Benefician en el empleo, benefician en la retribución que recibe el país con ese trabajo. Estos 43 ecuatorianos nos dieron un mensaje clarísimo. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos no solamente entre los 43, sino miles de ecuatorianos más y unirnos con otras organizaciones que están promoviendo objetivos similares. Minga para reinventar Ecuador. Minga por un Ecuador innovador, verde e inclusivo. Verde, ojo, ahí está la clave, verde. Minga por cadenas productivas, solidarias. Minga de hábitos para la transformación del país y minga de comunicación, de diálogos vitales. No quiero terminar, doña Yolanda, esta importante entrevista preguntándole sobre el tema de Galápagos. El gobierno nombró una comisión, usted es parte de esa comisión por el tema de la pesca indiscriminada, como 300 buques chinos depredando nuestros mares, nuestra riqueza. ¿Qué se está haciendo? Vamos, le voy a contestar con dos respuestas que son importantes. El tema de la minga por un Ecuador verde. Creo que es importantísimo rescatar el valor de la naturaleza y una de las alianzas que tenemos que hacer, uno de los pactos que tenemos que hacer es del ser humano con la naturaleza, porque el virus que estamos sufriendo en este momento es el resultado de la destrucción de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, allí ese llamado a que el ecuatoriano en todos los ámbitos, en el ámbito de empresarial, industrial, del ciudadano común, del agricultor, de todos nosotros, de invertir más en el cuidado de la naturaleza. Ese es un llamado fuertísimo para todos nosotros. Y sobre su pregunta específica para Galápagos, una de las metas de más corto plazo que tenemos en este momento es lograr una alianza con Costa Rica para crear un corredor de reserva entre Costa Rica, la isla de Cocos y las Galápagos. Con esa declaratoria, que esperamos que sea en pocos meses, tendríamos un paso importantísimo. Pero no es el único. El otro importantísimo es el trabajo con China, ¿no es cierto? Porque más de 300 barcos pescando, barcazos, ¿no es cierto? Enormes, pescando en una región cercana a las Islas Galápagos, de hecho le afecta a las islas. El mar no tiene muros, ¿no es cierto? Puede tener en el mapa una zona declarada como de reserva, la Reserva Marina de Galápagos, pero no quiere decir que los peces se quedan ahí adentro. Y esta migración de peces de dentro de la reserva y hacia afuera, que es la que está siendo afectada por estas enormes flotas pesqueras, evidentemente están causando un golpe muy duro a la biodiversidad marina de las Galápagos y del Ecuador. Así que estamos trabajando en esos varios frentes, ¿no es cierto? Hay que trabajar con el gobierno chino también, para que el gobierno chino sea un solidario con el Ecuador. ¿No es No cierto? solamente, doña Yolanda, no solamente llevándose todo lo que pueden de la riqueza marina de nuestras aguas, sino también contaminando, porque por allí salió una información denunciando que los chinos han lanzado al mar miles de botellas plásticas. Su basura Ahora, plástica. Y las Galápagos no son las únicas víctimas de esa basura, ¿no es cierto? Está en distintos lugares de los mares del planeta. Y yo considero que el planeta, que los océanos en este momento es el ecosistema más agredido del planeta. Porque uno no puede ver de inmediato qué es lo que está sucediendo ahí abajo. Cuando se degrada un bosque, cuando se deforesta, cuando se destruye un páramo o un incendio, inmediatamente viene una señal, ¿no es cierto? Y todos podemos ver. En el caso del mar, no vamos a ver el desastre, sino cuando sea demasiado tarde, porque no podemos tener la evidencia visual que tenemos con los otros ecosistemas. Y lo que está sucediendo en nuestros océanos es tremendo. Es una destrucción fenomenal por sobrepesca, por basura, por el calentamiento también de las aguas marinas que sufren ese impacto por el cambio climático que está sufriendo el planeta. una última consulta, doña Yolanda. Hablando del tema del cuidado, de la conservación de la naturaleza,
aquí en Cuenca tenemos un grave problema en el Parque Nacional Cajas, usted conoce. Claro. Allí las instituciones públicas llamadas a proteger, cuidar, conservar, mantener, se pusieron de acuerdo, municipio, Ministerio de Ambiente, para que el Cuerpo de Bomberos de Cuenca construya una estación junto a la laguna de Illincocha, dentro del Parque Nacional Cajas. Ya. Así no podemos. Qué cosa más extraña, qué noticia más triste me acaba de compartir usted. No sabía de esto. Hicieron un convenio el Ministerio del Ambiente hace poco, un convenio con el municipio de Cuenca, con la empresa municipal Etapa, ¿no? Cambiaron los concejales en la administración anterior, cambiaron el uso de suelo en el Cajas para que se pueda construir una estación del Cuerpo de Bomberos. Lógicamente se han presentado las denuncias correspondientes de ciudadanos y organizaciones defensoras de la naturaleza para que se sancione. La investigación está en la fiscalía, ¿no? Se presentó también una acción de protección para evitar que se consuma este delito, este crimen en contra del Parque Nacional Cajas. Pero ahí están las propias instituciones llamadas a cuidar, haciendo todo lo contrario. No se ha iniciado esa construcción todavía. Está iniciada. Está iniciada. Está iniciada la construcción junto a la laguna de Illincocha. Uy, me encantaría tener más información sobre eso. Y mientras usted hablaba, hacía yo algunas reflexiones. Súper importante que pueda haber bomberos cerca de zonas de muchos incendios, ¿no es cierto? Súper importante que uno prevenga el riesgo y no tener que lamentarnos por no haber tenido respuestas a eventos como fuegos en el páramo. Pero por otro lado, tiene que haber una serie de criterios que combinen varios intereses, ¿no es cierto? El interés de la conservación, el interés del turismo, el de la seguridad indiscutiblemente. Y si no se combinan esos varios intereses, se toman decisiones que son absolutamente irracionales. Claro, porque los técnicos explicaban en detalle, los conocedores de la materia, las consecuencias de esta construcción para el medio ambiente, para el Cajas, para la contaminación, porque los desechos que lanzarían a la laguna vienen a Cuenca. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué dato más importante y más triste me está compartiendo usted? Voy a averiguar también le voy a pasar información, doña Yolanda, para que usted revise y tenga un criterio más claro sobre este atentado a nuestro Parque Nacional Cajas, que no es solamente de los cuencanos, ojo, es de los ecuatorianos y es del mundo. Así es, el Cajas es uno de los más bellos áreas protegidas que tiene este país. Es el mejor tesoro natural. Así es, muy lindo. Bien, gracias a doña Yolanda Cacabatze por el tiempo, por la información y ojalá podamos estar en contactos permanentemente. Jaime, qué lindo hablar con usted, qué lindo empezar el día con esta conversación. Muchísimas gracias. Bien, gracias, desde siempre y hasta siempre. Gracias, adiós.